Comenzamos la segunda parte del tema 4, soportes no papelero, del libro Materiales de producción en la industria gráfica. Plásticos rígidos. En su versión rígida, los plásticos son similares en sus características a los plásticos flexibles. Se emplean como sustitutos del papel y cartón, por ejemplo, carpetas. Son sustitutos del vidrio en ventanas, puertas y elementos similares en construcción, que lógicamente también podemos imprimir. Son elementos estructurales los más diversos útiles y dispositivos, por ejemplo, máquinas de vending. Son soportes publicitarios en exteriores e interiores, plafones encima de los bancos, un ejemplo, marquesinas. Son materia prima para realizar múltiples tipos de envase por termoconformado, por ejemplo, botellas o envases plásticos en general. En sus variantes rígidas, el polietileno y el polipropileno presentan similares características a las versiones flexibles, es decir, son sencillos, son baratos, se manipulan fácilmente y presentan facilidades en el reciclado también. Se emplean para la elaboración de múltiples productos como carpetas o similares y también son soportes publicitarios, sustituyen al vidrio en variedades translúcidas. En este caso, destaquemos que el polipropileno compite con el tereftalato de polietileno, con el PET, en la elaboración de productos termoconformados. Un ejemplo específico sería el de polipropileno celular, que es un soporte rígido similar al cartón ondulado, cartón corrugado, que se elabora a base de láminas encoladas de polipropileno sobre una estructura hueca también de polipropileno. El tereftalato de polietileno, más conocido como PET, es muy utilizado en envases termoconformados, bebidas con gas, es lo primero que se nos viene a la cabeza, puesto que poseen una alta resistencia al impacto, tiene muy buenas propiedades barrera ante gases, como el oxígeno, el anhídrido carbónico, y un alto nivel de transparencia. También se emplea en productos de limpieza precisamente por la composición de estos productos, que normalmente incorporan agentes agresivos químicamente en su composición. Un ejemplo a destacar sería el tereftalato de polietileno glicol, PETG, que ya hemos mencionado en relación con el PET flexible, en las Ring Slip, que se emplea en displays lenticulares y aplicaciones de seguridad, y cuyo resultado consiste en un material impreso que muestra imágenes en movimiento o en 3D si cambiamos el ángulo de visión. Ahí vemos el perfil de este particular plástico, donde esa angulatura que se le da le confiere la posibilidad de ver distintas imágenes con el software adecuado. El policloruro de vinilo, más conocido como PVC, es uno de los plásticos más conocidos, pero también más cuestionados debido a que en su composición interviene el cloro, que si se libera puede generar problemas en la atmósfera por medio de los COPs y tiene potencial cancerígeno si se chupa o se ingiere, por así decirlo. En el sector del envase, por lo tanto, ha cedido terreno a otros plásticos sustitutivos con una mejor imagen, ¿no? Así en la construcción que se están buscando soluciones para sustituirlo también. El polimetacrilato de metilo, polimetacrilato o metacrilato a secas, es un soporte sencillo, a pesar de ser un plástico de ingeniería, posee unas altas calidades de barrera, de transparencia, una gran resistencia al impacto, mayor que la de los vidrios, es resistente a la intemperie, a los rayos ultravioletas, y es por eso por lo que es un buen soporte para ventanas, aplicaciones similares, y lógicamente se puede imprimir perfectamente. Funciona como soporte rígido publicitario en retroiluminados, también para la confección de envases de termoconformado, y se comercializa bajo distintas denominaciones. Un ejemplo sería la empresa Lucite, que tiene bastante desarrollo en este particular aspecto, aunque tal vez la marca Plexiglas como marca registrada sea la más conocida en el sector. El policarbonato es otro plástico muy conocido, presenta buenas propiedades barrera,
tiene buena transparencia, por lo que le hace competir perfectamente con el metacrilato y el PVC en los usos de estos. Se utiliza, por lo tanto, en muchos campos, para muchos productos, carcasas, vasos, plásticos, bandejas, envases, pero sin duda su mayor éxito desde su origen, desde su nacimiento en el año 1982, fue que era el plástico que mejor se adaptaba para la fabricación de CDs y DVDs y productos similares. El poliestireno es otro de los plásticos conocidos, es el resultado de la polimerización del estireno. Es un soporte que presenta buenas propiedades barreras, de transparencia y se aplica habitualmente en soportes rígidos, banner, termoconformados. Destacamos la variedad de polietileno expandida precisamente por su gran extensión o aplicación en bandejas o similares. Este poliestireno expandido es conocido también como corcho blanco, Forespam, Poliespam, Poliespan, es decir, tiene distintos nombres y en distintos países a nivel mundial, y es la variedad de foam más extendida. ¿Qué es el foam? Pues en principio son plásticos a los que se le inyecta durante el proceso de fabricación burbujas de aire con distintas técnicas. Entonces, al incluir ese aire se consigue un material poroso o con poros o con cámaras de aire en su interior que les dotan de otras características diferentes. En el caso del poliestireno expandido, pues se utiliza bastante en el sector de diseño y gráfico, como componente de los cartones pluma, como soportes publicitarios, de presentaciones, para montaje de stand, aunque quizás su aplicación más conocida sean las típicas bandejas de alimentos de carne o pescado similar. Visto los plásticos principales rígidos, hay más. Pasamos a ver ahora pues, los principales soportes metálicos. Estos proceden de metal, son cuerpos sólidos a temperatura ordinaria, en combinación con el oxígeno forman óxidos y se utilizan para todo tipo de aplicaciones, multitud de utensilios, objetos, de estructuras, de pues, construcción, instrumentos, y se da la característica de que pueden ser impresos efectivamente. Esa impresión sirve pues, para aportar información de especificaciones del objeto, para publicidad, en señalética, y es otro de los campos importantes que tenemos que estudiar. En metales, comenzamos con el aluminio, es el metal más utilizado en la industria del envase y el segundo metal más utilizado a nivel mundial. En compuestos metalizados y en latas de refresco, pues supone o constituye o es parte de un envase resistente que protege muy bien el contenido frente a diversos agentes, la luz, por ejemplo. Es ligero, es muy manejable y barato en comparación con otros metales. Las técnicas de impresión más utilizadas pues son el offset, serigrafía y la impresión digital. Otra opción muy utilizada para la impresión concretamente de latas consiste en utilizar la tipografía indirecta, también denominada offset seco o dry offset, sobre envases preconformados. Con acero se confeccionan muchos productos. A partir de láminas se fabrica todo tipo de envases que normalmente reciben un tratamiento por ambas caras o por una sola, dependiendo, para aportar protección contra la corrosión fundamentalmente. A este compuesto se le denomina hojalata. Va a competir con el aluminio en los mercados de latas de bebida, donde se utiliza indistintamente, prácticamente no se puede ni distinguir, en envases de metal, con productos que requieren una mayor protección que pueda dar el aluminio, por ejemplo, latas de conserva, contenedores de aerosoles, y se imprimen con todo tipo de sistemas, offset, serigrafía, stamping, impresión digital, grabado mecánico con chorro de arena, láser o grabado electromecánico.
El estaño, que hemos visto que se utilizaba como complemento al acero para confeccionar la hojalata, puede funcionar por sí mismo. Es un metal maleable, resiste la corrosión, de ahí eso que hemos destacado de colaborar con el acero para constituir la hojalata. Se puede mezclar con otros materiales, pues, por ejemplo con el vidrio para mejorar la resistencia a la rotura. En solitario se utiliza también. Tiene un campo interesante, muy específico, pero de cierto interés en la industria del etiquetado. Se utiliza para la fabricación de etiquetas gofradas con ese aspecto metalizado, se estampan y también para cápsulas de cubretapones de vino de calidad y productos similares que pueden presentarse impresas o no. Textiles. Estos materiales son confeccionados a partir de fibras textiles. Estas fibras son filamentos finos, alargados, que se obtienen a partir de pelos de animales, por ejemplo la lana, de plantas, por ejemplo el lino, minerales, por ejemplo el amianto, o se elaboran artificialmente a partir de los plásticos. Cualquier material con longitud superior a su diámetro es susceptible de ser hilado en realidad. Las fibras textiles se van a utilizar para formar hilos a partir de los cuales se confeccionan los textiles tejidos, por ejemplo la ropa, o láminas con fibras entrelazadas sin estar estas tejidas, que son los textiles no tejidos, por ejemplo el fieltro, y que se unen mediante adhesivos a otros procesos tanto físicos como químicos. Textiles tejidos. La materia prima viene de una procedencia natural a partir de fibras vegetales, lino, algodón, esparto, cáñamo o de fibras animales, bien sea seda o bien sea pelos de animales como puede ser la lana. En la actualidad a los tejidos naturales se les han añadido tejidos elaborados bien con fibras artificiales obtenidas a partir de materias naturales, por ejemplo la viscosa que ya hemos mencionado, la celulosa, la caseína, de fibras sintéticas desarrollados químicamente a partir de polímeros sintéticos, ya los hemos mencionado también, y tejidos combinados de los anteriores. Tejidos textiles naturales. Hemos dicho que proceden de lana, alpaca, seda, obtenido de animales o bien de vegetales como el algodón, el lino, esparto, cáñamo, etc. Se vienen imprimiendo en serigrafía en mucha cantidad, en mucha calidad. Es un sistema muy adaptable a este particular soporte y que imprime una capa importante de tinta, adaptándose a las posibles irregularidades. Ahora bien, buena parte de esta producción va derivando ya hacia sistemas de impresión digital, bien directa con sistemas inkjet o indirecta mediante sublimación o incluso estampación. Tejidos artificiales. En la industria textil se viene haciendo distinción entre tejidos artificiales y tejidos sintéticos. Vamos a respetar ese concepto. Los tejidos artificiales se obtienen a partir de modificar materias primas naturales. La materia prima tradicional en la fabricación de este tipo de fibras es la celulosa, a partir de la cual, ya hemos visto, se obtiene la viscosa, también conocido con ese nombre comercial, rayón, y distintas variedades de esta. Otros tejidos artificiales se obtienen a partir de proteínas como la caseína, que en este caso procede de la leche. Se imprimen en serigrafía e impresión digital, inkjet indirecta mediante sublimación. En cuanto a los tejidos sintéticos, son aquellos elaborados con fibras cuya materia prima procede de la química del petróleo, a partir de derivados plásticos como el polietileno, polipropileno, poliésteres que ya hemos visto. Se utilizan en vestidos y usos similares sustituyendo a los tejidos naturales. Otros tejidos se pueden confeccionar con fibras de vidrio o fibras de carbono, aunque su utilización más común es combinarlas para confeccionar tejidos compuestos con plásticos.
Se imprimen en serigrafía e en impresión digital, inkjet o indirecta mediante sublimación. En cuanto a los textiles no tejidos, estos se obtienen a partir de fibras que se distribuyen aleatoriamente, pero con uniformidad, de tal manera que se forme una capa continua que posteriormente se ha de ser ligada entre sí por procedimientos mecánicos, por presión o por procedimientos químicos mediante adhesivos o combinando ambos, que es lo más normal. El fieltro es un ejemplo de los más conocidos en cuanto a textiles no tejidos, aunque hay otros. Ahora mismo hay una potente industria en relación con este campo. Los productos elaborados con estos materiales son del todo variados: vestidos, mantelería, cortinas, bolsas. Ahí vemos una bolsa precisamente basado en esta técnica de producción. Soportes complejos. Estos se elaboran mediante la unión de dos o más láminas de soportes simples. De esta manera se proporciona al objeto resultante unas propiedades que son diferentes y que por lo general mejoran propiedades de cada una de las láminas independientemente. Papel con metal, papel con plásticos, plásticos con metal, plásticos con plásticos, tejidos con plásticos, papel y cartón con plásticos y metal son las variantes posibles que podemos hallar. Los soportes complejos se utilizan en todo tipo de aplicaciones, compitiendo con los soportes simples, pero que requieren mejoras en protección o resistencia. Esto proporciona mayor, efectivamente, protección y resistencia, pero puede provocar problemas en cuanto a reciclaje. Complejos metalizados. Son papeles o plásticos a los que se incorpora una lámina de aluminio de tal manera que se le aporte una mayor protección ante la luz y aporta, por otra parte, un acabado metalizado que puede ser utilizado a efectos estéticos. De dos aplicaciones son las principales. Por un lado, se puede aplicar un metalizado mediante vacío, donde se funde y se evapora aluminio en una cámara de vacío, de tal manera que éste se deposita sobre el papel o el plástico que hace de soporte. Se aporta una menor capa, es más barata, pero eso sí, proporciona una menor. Por lo que respecta al metalizado de lámina, en este caso el soporte receptor, papel o plástico, recibe una capa de aluminio que es en forma de lámina, es física, es material. La capa de aluminio, esta capa, este foil, se denominan así, proporciona suficiente protección pues, al alimento o al producto en sí que se pretenda conservar. Él evita el contacto con la luz, que es uno de los agentes que puede deteriorarle, y bueno, pues otros como el oxígeno o similar. Los paneles sándwich o paneles composites de aluminio, en este caso son paneles rígidos, compuestos que forman parte del panorama comunicativo, ¿no? Tibón es una de las marcas registradas que podemos encontrar con estas combinaciones. Ahí vemos en el ejemplo cómo está constituida. Por lo que respecta a los soportes adhesivos, estos son papeles o plásticos a los que se aplica un adhesivo por una de sus caras normalmente para su posterior fijación a otro soporte u otro material. Los adhesivos pueden presentarse en forma sólida, sin lámina de protección, y se activan mediante humectación, caso de los sellos, o su aplicación mediante calor o presión, en el caso común de pegatinas de presión o etiquetas de presión en general, películas de estampación. También puede ser preservado su uso hasta posteriormente, preservándolos precisamente con una lámina siliconada, un producto similar, removible, de papel u otro material, que se quita justo en el momento de la aplicación. Importante desarrollo en la actualidad es el de los vinilos adhesivos para rotulación, que se diseñan especialmente para su utilización y posterior corte en plóteres de impresión y corte. Complejos coextrusionados. Estos son plásticos unidos a otros plásticos entre sí mediante el procedimiento de extrusión, que es la forma habitual de elaboración de láminas plásticas. Y esta unión puede ser reforzada mediante adhesivos o no ser necesario.
De esta manera se mejora las propiedades del compuesto resultante. La condición necesaria es que los distintos tipos de plásticos sean compatibles entre sí o con el adhesivo en su caso. Esta combinación, muy utilizada para mejorar propiedades en bolsas y envoltorios similares, pues puede provocar problemas medioambientales. Complejos de tejidos más plásticos. Estos plásticos refuerzan tejidos empleados en señalética o en productos similares, es decir, con una capa de plástico, una lámina, se le aplica a un tejido y se gana en resistencia, en superficie de impresión, etcétera, etcétera. Lonas confeccionadas con materiales sintéticos o combinaciones de materiales sintéticos y no sintéticos tienen una importancia grande en el mercado, en la utilización de exteriores, en aplicaciones de gigantografía. Otros. El actual desarrollo de la impresión digital y esa capacidad que tiene de adaptarse a los más diversos materiales proporciona un nuevo impulso a la impresión de otros materiales distintos a los que son tradicionales y abre nuevas posibilidades a materiales que aún están por explotar, incluso por inventarse. Vamos a destacar en primer lugar el papel piedra Terreskin, que aparece como marca registrada y que básicamente es un conglomerado de partículas de carbonato cálcico que hemos mencionado en relación con los papeles, hasta un 80%, y que es natural, se encuentra fácilmente accesible y que es barato, por lo tanto, a lo cual se le añade polietileno, 20%, un plástico que hemos estudiado también y que también es reciclable, no va a proporcionar problemas al medio ambiente, y con esto confeccionan una lámina similar a lo que pudiera ser un papel convencional. El hecho de que se elabora con carbonato cálcico y polietileno y que tiene esas características de biodegradabilidad y reciclabilidad, pues le permite disponer de las más altas cualificaciones medioambientales, por ejemplo, el certificado Cradle to Cradle. Vidrio. El vidrio es una sustancia que puede ser transparente o translúcida, dura pero frágil y que se obtiene fundiendo una mezcla de sílice con potasa o sosa. En realidad es un líquido que debido a su alta viscosidad es aparentemente rígido a temperatura ambiente. Se utilizan en base y como elemento estructural en edificaciones y vehículos, ventanas, escaparates, espejos. Se puede imprimir en serigrafía, flexografía, tampografía y en impresión digital, por supuesto, también mediante técnicas de impresión de chorro de tinta, inkjet o grabación láser. Cerámica. La cerámica se ha venido utilizando a lo largo de la historia de la humanidad como contenedor y ahí aparece el barro como mezcla de arcilla más agua, la loza es un barro más fino, de color blanco y esmaltado, o la porcelana, que es otra variedad más a base de caolín, cuarzo y feldespato, que presenta transparencia, lustre. Todas estas variedades se pueden imprimir actualmente con mayor facilidad por medio de la impresión digital, que ya hemos dicho que es uno de los sistemas de impresión más adaptables. Por último, tenemos que mencionar el cuero y la piel. La piel de los animales, convenientemente tratada, ha sido uno de los soportes también fundamentales en la comunicación. El pergamino, piel tratada de animales, desde su invención allá por el siglo II a.C., permitió la conservación y transmisión de conocimientos durante siglos. Determinados artículos se siguen elaborando en cuero, piel curtida, como por ejemplo las cubiertas de los libros que se prestan a la utilización de este noble material para encuadernaciones de lujo, por ejemplo. Se imprime con las técnicas habituales capaces de imprimir sobre estos materiales. Así destacamos la estampación en seco, el gofrado, la estampación en caliente de dorados y metalizados en general. Y con esto damos por terminada la parte 2 del tema 4 y por terminado el tema 4, la revisión general.
Como sabemos, este tema se tiene que ver complementado por una búsqueda de información complementaria en la web, bien imágenes o complementos, eso ya lo indicaré en las actividades correspondientes.